antes de iniciar la entrevista con el economista Carlos Marx Carrasco, veamos lo que nos ha preparado la producción. Señor presidente, está suscribiendo... El último martes 24 de febrero en Guayaquil, durante un conversatorio con medios de comunicación, el presidente Rafael Correa firmó el decreto 601, que ordena el reajuste de salarios en el nivel jerárquico superior, es decir, ministros, subsecretarios, coordinadores, entre otros, incluidos el primer mandatario y el vicepresidente. Esta medida no se aplica en los sectores de la salud, educación, justicia, Fuerzas Armadas y policía. La disposición se toma ante el requerimiento de contratar 2.187 médicos que prestarán sus servicios en el programa de disminución de la mortalidad materna a nivel nacional. Cabe recalcar que en los gobiernos autónomos descentralizados, después de un análisis del Ministerio de Trabajo, se reajustaron los salarios en los cargos superiores, mientras que en el sector público se realizarán estudios para regular los sueldos, tema que se analizará a profundidad en nuestro espacio de entrevista Pensamiento Crítico. Bueno, muchas gracias. Saludamos y le damos la bienvenida entonces al economista Carlos Marx Carrasco, ministro hoy del Trabajo, antes de Relaciones Laborales. Ya es oficial el cambio de nombre, ¿verdad? Desde hace algún tiempo, sí. El decreto número 500 así lo decidió. Nuestro ministerio, como siempre debió ser, se llama Ministerio del Trabajo. Bueno, comencemos en materia entonces. Ayer se anunció, y había algunas dudas, se anunció que la regulación del tema de reajuste salarial en el sector público era para todo el sector público, a excepción de lo ya mencionado en el reportaje que presentamos. Había la duda en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es disminuir la carga en el sector público y poder financiar básicamente la contratación de médicos. Es decir, a la hora del té no hay ningún ahorro para el Estado. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Se trata efectivamente, como usted plantea, de una regulación de los techos o pisos, en algunos casos salariales, del nivel jerárquico superior de todo el sector público. Es decir, se incluyen las 5 funciones del Estado. El decreto 601 así lo contempla. Y vale la pena aclarar ciertas posiciones, ciertas declaraciones, indicando que tal o cual institución como la Asamblea Nacional tomará su propia resolución. No, el decreto es mandatorio para todos los casos señalados, 5 funciones del Estado, todo el sector público, con las excepciones expresamente considerados. Y en este caso, por lo tanto, expresamente, es decir, explícitamente, la función legislativa, los GATS, tanto municipales cuanto provinciales, entran en el decreto. Ahora, ¿para qué este dinero? El señor presidente claramente lo ha dicho, que los 21 millones, que es la suma que se generaría por esta reducción o regulación salarial, se destinaría exclusivamente para contratar médicos que atiendan este problema, sí, que es una lacra social. Estaríamos diciendo, señor ministro, entonces, Carlos Marx Carrasco, que el tema pasa por optimización de recursos, que esta regulación apunta a eso, disminuir acá para poder contratar, en este caso, temas relativos a la salud pública. ¿No estamos teniendo un ahorro en el Estado, sino que estaríamos optimizando recursos? Sí, la palabra que usted utiliza, el concepto, yo creo que es absolutamente pertinente. Se trata de una optimización solidaria, si quieren lo pongamos, una suerte de priorización. ¿Qué es más prioritario? Los 400 o 500 dólares que disminuyen en las remuneraciones exclusivamente del nivel jerárquico, o contratar médicos para que atiendan las dificultades por las que atraviesan muchas madres en condiciones de embarazo. ¿Qué es prioritario? Socialmente, desde todo punto de vista, definitivamente es prioritario atender a las madres en condiciones de embarazo a fin de garantizar plenamente la salud, tanto del hijo que está por nacer o está naciendo, cuanto la salud de la madre. Pero vamos tratando de entender esta dinámica de esta regulación que orienta a esa optimización que estamos hablando. Se habla de piso y techo. Eso significa que cualquiera de las funciones del Estado, de acuerdo a su franja, piso y techo, podría ubicar y determinar los sueldos y salarios dentro de esa franja, es decir, entre el piso y el techo. Eso ya sí es decisión de cada una de las funciones del sector público en ese nivel jerárquico superior. No en todos los casos.
porque el piso y el techo se establece, por ejemplo, para los gobiernos autónomos descentralizados. La ley expresamente así manda. Para el caso de la Asamblea Legislativa, lo que se fija son los techos, no hay pisos, los techos. Para el caso del sector público, del Ejecutivo, para el Ejecutivo lo que se fijan son los topes o techos remunerativos. En general, lo que mayormente ocurre de conformidad con la LOCEP, con la ley, es una regulación estableciendo topes salariales. Y para pocos casos, lo que nos corresponde, por ejemplo, para los GATS, tenemos la responsabilidad, el mandato de fijar las bandas, es decir, pisos y techos remunerativos, y debo reconocer, en el caso de los GATS, el Ministerio había incumplido en el pasado. La ley expresamente, el Ministerio del Trabajo había incumplido. Pero esta vez entró en la regulación y no solamente se trata de sueldos o remuneraciones de alcaldes y concejales, sino también de su propio nivel jerárquico. Ahora, vamos al tema de los GATS. Tantos gobiernos autónomos descentralizados, llámense alcaldías o consejos cantonales, o llámense prefecturas conocidas como prefectura, hoy son gobiernos autónomos provinciales. ¿Cuál es el parámetro técnico que establece el piso y el techo? Porque también hay varias categorías de GATS. Existen sistemas de valoración, naturalmente, para establecer las remuneraciones en general, en particular del sector público, y rigurosamente eso es lo que aplicamos. Para el caso de los GATS, debo reconocer que probablemente la metodología pueda tener algunas deficiencias, pero lo que tomamos es la clasificación, que de ninguna manera significa calidad de municipio. Pero sí tamaño de municipio. Bueno, tampoco solo el tamaño, porque hay un conjunto de variables, por ejemplo, las necesidades básicas, agua potable, alcantarillado, que están o no están cubiertos. Aquí se trata de establecer categorías tomando en cuenta un conjunto de variables. El COTAD y el Código de Finanzas Públicas establece 4 categorías. En la primera están las ciudades o distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil, en la segunda están ciudades como Cuenca, y así sucesivamente. Son 4 categorías. Es probable que tengamos que hacer alguna revisión, es probable, nada más digo, a fin de una categorización expresamente orientada hacia la política remunerativa, porque el COTAD, si bien implícitamente estaría incluyendo esta variable, pero no es expresamente trabajada para ese objetivo. Pero sin embargo, aquello, lo que usted menciona, señor ministro, aparentemente se habrían presentado, ciertas distorsiones en el sentido de sueldos en ciertos GATS que no guardan relación con su capacidad financiera y fundamentalmente de la recaudación. En ese sentido, ¿se está tomando en cuenta también aquello? Naturalmente, eso es lo que venía ocurriendo. Aquí tengo el top 10 de alcaldías, es decir, de alcaldes que más altas remuneraciones perciben, y no tengo ningún afán de individualizar, pero debo señalar que, por ejemplo, Quevedo, Riobamba, Tacames, Naranjito, Vinces, El Empalme, Baba, Milagro, Cuenca, El Guabo, son las ciudades con más altas remuneraciones. En muchas de ellas ahora la remuneración bajará sustancialmente. Por ejemplo, en Baba bajará una suma de 2.881, estableciéndose la remuneración en un techo de 3.798, mientras que el sueldo, la remuneración del alcalde es de 6.679. Estas distorsiones, naturalmente, hay que tomarlas en cuenta. He escuchado declaraciones de la mayoría de alcaldes, han tomado muy positivamente el tema, entienden con claridad meridiana, diría, de qué se trata, no solamente para ese caso. No solamente se trata de conseguir un aporte solidario para la salud del niño y de la madre, sino además se trata de regular, de optimizar en función de los parámetros contemplados en el COTAD, en la ley o código orgánico para las finanzas públicas. Yo aspiro, y de hecho he conversado con el señor presidente de la AME, el señor Avecillas, y respaldan y acatan, por decirlo de alguna manera, plenamente esta regulación. Ahora, el sector
público en el nivel jerárquico superior dice, durante 2 años no nos han subido los sueldos, no nos han ajustado los sueldos y ahora no los bajan. Hay una preocupación de algunos sectores que dicen, bueno, mi nivel salarial, si ya lo tengo, es un derecho adquirido. ¿No sería inconstitucional disminuir entonces los niveles salariales? Le pregunto. De ninguna manera habría vicios de constitucionalidad, de ninguna manera. Pero el vicio es de constitucionalidad. Okay. Es decir, no es inconstitucional de ninguna manera. El artículo, me parece que es el 229 de la Constitución, expresamente así lo señala. Y quisiera tomar en cuenta, además, que un artículo, el 328 de la Constitución, habla de lo que no se puede disminuir es el pago, pero no dice la remuneración. Pero se paga sobre la remuneración. Se paga sobre... ¿Eso no sería una interpretación muy forzada? Podría pretenderse que la interpretación es forzada, pero para mí es clarísima porque pago no es lo mismo que remuneración. Lo que ocurre es que en el pasado, por ejemplo, en la UNE, habían descuentos obligatorios sin que medie la autorización del profesor. Entonces, para eso, entre otras razones, se habría colocado en la norma. Y el asunto es muy simple. Inclusive si queremos ser leguleios de alguna forma, o queremos ser juridicistas y que esté absolutamente en orden, si así fuere, resultaría muy simple. Pues como son funcionarios de libre remoción, y quiero aclarar que esto no alcanza, no avanza a los funcionarios y servidores públicos de carrera, a ellos definitivamente no, solamente para los servidores que son de libre nombramiento y remoción. Se podría dejar sin efecto la acción de personal con la remuneración anterior y emitir una nueva acción de personal con la nueva remuneración. Yo en lo personal, y lo hago desde este medio también, y lo haré en la sesión de comité de dirección que todos los lunes realizamos, les diré a los compañeros, esta es una política, esta es una disposición absolutamente necesaria en términos de optimización. Son 3 años con el congelamiento remunerativo, eso es verdad, es que la equidad comienza por casa. Les diré pues a los compañeros que esa es la disposición, esa es la optimización y claro, cada quien con legítimo derecho podría decir, bueno, con este sueldo disminuido yo no trabajo. Lo pueden hacer, están en plena libertad, pero una vez que se acoge esta política presidencial, bueno, eso es lo que hay que hacer. Y señor ministro, ya para terminar, sí o no nomás, porque ya tengo que ir al corte y continuar con la otra entrevista. ¿Esta es una regulación, una decisión de carácter transitorio? El señor presidente claramente ha dicho que esto durará cuando menos este año por las condiciones económicas derivadas del contexto internacional, de la coyuntura internacional difícil, caracterizada sobre todo por el descenso en el precio del petróleo. Se mantendrá la medida cuando menos durante este año. Vamos a ver qué ocurre en el futuro inmediato. Gracias, señor ministro. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico. Muchas gracias. Buenos días.